En este vídeo os voy a mostrar un método para resolver integrales indefinidas, que es el método de integración por partes. Supongamos que nos piden derivar el producto de dos funciones f por g. Será la derivada de f por g más f por la derivada de g. Ahora, en esta igualdad, despejamos f de x por g' de x. Pues f de x por g' de x será igual a la derivada de f por g menos f' de x por g de x. Ahora tomamos integrales a los dos lados de la igualdad. Quedaría que la integral de f de x por g' de x es igual a la integral de la derivada de una función, que es la propia función, menos la integral de f' de x por g de x. ¿Cuándo aplicaremos integración por partes? Cuando una vez que nos dan g' de x es sencillo obtener g de x y, además, cuando esta nueva integral es más sencilla de resolver que la inicial. Por ejemplo, nos piden calcular la integral de x, seno de x. Lo primero que tenemos que decidir es quién es f de x y g' de x aquí dentro. Bueno, pues vamos a llamar f de x a x y g' de x a seno de x. Con lo cual, f' de x será 1 y g de x es la integral de seno de x, que es igual a menos coseno de x, más una constante, pero podemos tomar la constante igual a 0, puesto que eso no afectará al resultado final de la integral. Bien, entonces, la integral que nos piden será igual a f por g menos la integral de f', que es 1, por g de x, que es menos coseno de x. Y esto quedará x por menos coseno de x menos la integral de menos coseno de x, que sería más la integral de coseno de x, que es seno de x, más una constante c. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que nos piden calcular la integral de logaritmo neperiano de x diferencial de x. Pues lo primero que hago es decidir quién es aquí f de x y g' de x. Pues supongo que f de x es logaritmo neperiano de x y que g' de x es 1. Entonces, f' de x será igual a 1 partido por x y g de x será la integral de 1, que es x, más una constante que la tomamos igual a 0. Con lo cual, esta integral que nos piden será igual a f por g menos la integral de f' por g de x, que sería la integral de 1 partido por x diferencial de x. Y el resultado será x logaritmo neperiano de x menos la integral de la función 1, que es x, más una constante c.